Muito bem-vindos para mais uma transmissão do Sean Instituto todos bienvenidos Vida para para una Todos. transmisión más del Instituto Chegamos Vida para Todos. à mensagem número 4 dentro do Llegamos tema al Evangelho mensaje de João, número 4 dentro del Palavra, tema El Vida Evangelio de Juan. e Edificação. Palabra, O vida título da mensagem y 4 edificación. é El A título del Palavra mensaje estava 4 com es Deus e a La Palavra palabra era estaba con Deus. Dios y la palabra era Dios. Versículos 1 e 2, La lectura de la Biblia, Provérbios Juan 8, capítulo 22 1, al versículo 1 y 31, 2, e Proverbio João 8 17, del 22 al 21 31 y Juan até 17 23. del 21 al 23. O Evangelho de João, ele começa El Evangelio de no Juan, princípio. No él princípio comienza era o verbo, en el ou no principio. princípio era a palavra. En el principio era el verbo, o en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la O palabra Evangelho de era João, Dios. todos os escritos de João, El Evangelio de Juan, como todos los escritos de Juan, plano nos llevan diferente do que nós para nos acostumamos plano a ver os livros dos evangelhos. diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en los libros, en los evangelios. Porque Dios ha usado el ministerio de Juan al final del primer siglo para concluir tanto los libros de los evangelios, porque el evangelio de Juan es el último de los evangelios, también concluir las cartas de los apóstoles, porque las tres epístolas de Juan son las tres últimas epístolas de las cartas de los apóstoles, y también Apocalipsis es el último libro de la Biblia para concluir toda la Biblia. Por tanto, no hay como que sea diferente la conclusión tanto de los evangelios como de las epístolas, como de toda la Biblia. Dios necesita llevar a su iglesia hasta una mirada desde arriba. Entonces la preocupación de Juan no ver las cosas desde el plano terrenal. Él quiere llevarnos a ver en lo alto. Por eso que en Apocalipsis, capítulo 4, después de haber, conforme a la orden del Señor, escritas las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, en el capítulo 4 dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esto quiere decir, el ministerio de Juan lleva a su iglesia, lleva a la iglesia de Dios para ver que hay una puerta abierta en los cielos para nosotros. Y también una voz como de trompeta diciendo: sube acá. Entonces esta es la invitación que Dios hace a la iglesia cuando nosotros entramos en los escritos de Juan. Sube acá. El Evangelio de Juan está simbolizado por un águila, porque el Evangelio de Juan afirma que Jesús es Dios, y Dios puede estar representado por un águila. El águila ve las cosas de otro plano, ve las cosas desde los cielos. No solo los cielos físicos, sino los cielos de la dimensión espiritual, donde habita nuestro Dios. El Evangelio de Mateo puede estar representado por un león, porque habla
de la biografía de Jesús como Rey del reino de los cielos. Allí él retrata a Jesús como un león, el león de la tribu de Judá. Él fue enviado por Dios y se tornó hombre. Él vino para ser el rey del reino de los cielos, para gobernar a las naciones, ser el rey del reino de los cielos. Y el Evangelio de Marcos puede estar representado por un buey o un novillo. Él vino para servir como un siervo. Nuestro Señor Jesús, Él tiene el aspecto de siervo, el siervo de Dios y siervo de los hombres. Él como siervo no reivindica nada para sí mismo, no vino para buscar su propia gloria, no reivindica el reconocimiento ni la alabanza por lo que hace, sino que Él solo sabe servir. Y el Evangelio de Lucas puede estar representado por un hombre, porque nuestro Señor Jesús vino a ser un hombre verdadero, un hombre perfecto, un hombre que vivió una vida perfecta aquí en la tierra. Y el hombre, Jesús representaba al hombre capaz de realizar la obra de Dios, porque Dios necesita aquí en la tierra un hombre que hiciese su voluntad. Y el Evangelio de Juan, representado por un águila, como ya dije, Él vino para probar que Jesús es Dios. Por eso, nosotros vamos a ver la Biblia, la palabra de Dios, desde los cielos. Muy bien. Ya hablé mucho, ya es el cuarto mensaje. Y aparte de los 4 mensajes, los 3 mensajes anteriores, nosotros hablamos muchas palabras complementarias a través de la live de los días jueves y también los de la live de sábado para los colportores. Ahí hablamos mucho y ayer estuvimos en San Miguel Paulista, en el estado de San Pablo, y nosotros hablamos un poco sobre el escenario que nosotros encontramos en los cielos. Y hoy, para dar secuencia a estos 2 primeros versículos de Juan capítulo 1, yo no podría dejar de hablar un poco sobre el escenario en los cielos y los 4 seres vivientes. Yo creo que en la cabeza de todos los cristianos hay una preocupación en conocer quiénes son los 4 seres vivientes encontrados en Ezequiel 1, encontrados en Juan capítulo 4 y también en algunos otros capítulos de la Biblia. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? ¿Serán ellos seres angelicales? Porque claramente ellos están en otra dimensión. ¿Y serán ellos algo angelical pero que actúa en la tierra? Y no estando en la tierra, ¿tiene todo que ver con la tierra? Entonces queda ahí una curiosidad, queda una duda ahí. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Queridos hermanos, yo quiero decirles a ustedes que estos 4 seres vivientes retratados en Ezequiel capítulo 1 son retratados aquí, versículo 5 de Ezequiel capítulo 1. En medio de esta nube salía la semejanza de 4 seres vivientes, cuya apariencia era esta. Tenían la apariencia de hombres. Cada uno tenía 4 rostros, como también 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce bruñido. Solo viendo a las piernas para los pies,
de los 4 seres vivientes, nosotros ya encontramos cosas extrañas. De estos 4 seres vivientes tenían piernas rectas. Y nosotros tenemos una pierna, nosotros tenemos piernas que tienen rodillas y tobillos que se doblan, pero estas piernas de los 4 seres vivientes eran derechas y la planta de ellos, de los pies, ellas eran como de un becerro y centelleaban a manera de bronce bruñido. Por un lado dice que son los pies de un becerro, porque son los pies de un siervo, de alguien que sirve. Usted sabe que un siervo, alguien que sirve, casi que él no se sienta cuando está sirviendo. Ellos están siempre de pie. Los mozos que sirven a ustedes en los restaurantes están siempre de pie. Si el mozo está sentado, hay algo equivocado. Está siempre de pie sirviendo. Entonces, los 4 seres vivientes tienen los pies de un siervo. Están siempre sirviendo. No es para descansar. Entonces, recuerden esto. Los 4 seres vivientes no son para estar descansando. Los 4 seres vivientes son para actuar siguiendo a Dios. Y los pies centelleaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Quién tiene los pies que centelleaban a manera de bronce muy bruñido? Podemos ver Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo, allí dice así, en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestidos de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con una cinta de oro. ¿Quién era este que estaba andando en medio de los 7 candeleros de oro? Un hijo de hombre es Jesús. Pero es Jesús que había sido muerto y Dios lo resucitó y lo elevó al cielo. Este es el escenario de los cielos. En los cielos hay 7 candeleros de oro representando a las iglesias. Y este que anda como un sumo sacerdote, porque sus vestiduras eran vestiduras de un sumo sacerdote, él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él está cuidando de las iglesias y está cuidando de la edificación de la iglesia. Él está cuidando ¿qué cosa? De hacer la voluntad de Dios hasta encabezar su iglesia a través del encabezamiento de Cristo. Y sus pies, vamos a ver sus pies, versículo 15. Y sus pies, semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Por eso, hermanos, por ahí nosotros ya tenemos una reseña. Estos seres vivientes tienen un pie, los pies de alguien que sirve, y tienen los pies semejantes a los pies de nuestro Señor. Entonces, estos seres vivientes, hermanos, ciertamente se refieren a nuestro Señor, con sus 4 aspectos de los 4 libros del Evangelio. Él es rey, Él es buey, Él es hombre, Él es león. Yo me olvidé. Él es león, Él es un rey, Él es un hombre, Él es el águila. Creo que salté nuevamente, ¿no? Él es hombre, león, Él es buey, Él es águila. Aleluya. Entonces, los 4 seres vivientes tienen las 4 características de nuestro Señor Jesús. Sus pies
Son pies de buey, de un siervo, son los pies que no descansan y sus pies son como bronce bruñido, como el de nuestro Señor en Apocalipsis capítulo 1, ¿es verdad? Entonces estos 4 vivientes tienen todas las características de nuestro Señor. Él tiene la característica de un rey, tiene la característica de... Oh, Señor Jesús. Él tiene la característica de hombre, Él tiene las características de un rey, tiene las características de un ciervo, un buey, y tiene las características de un águila. ¡Aleluya! Entonces, estos 4 seres vivientes son el mismo Señor Jesús. Pero por otro lado, no es solo el Señor Jesús. Por otro lado, estos 4 seres vivientes, hermanos, se refieren a su iglesia. Porque en cuanto estos 4 seres vivientes se mueven, algo aquí en la tierra sucede. Entonces, la iglesia está también en estos 4 seres vivientes. Pero no es la totalidad de la iglesia. Discúlpeme, estoy con un poco de calor. El fuego del cielo ya está... Está dándome calor. Prepárense. Señor Jesús. Quando o Senhor Jesus, aleluia, depois que morreu, Deus o ressuscitou. Cuando el Señor Jesús, ele apareceu después que murió, dando as Dios lo resucitó. Para dizer, Él apareció a sus discípulos, dando las últimas recomendaciones para decir cuál es la misión de la iglesia. Quería que iba a surgir en el día de Pentecostés. Y en Mateos 28, los últimos 3 versículos eran ¿qué? Mateos 28, los últimos 3 versículos. Jesús se aproximó, les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué Cristo, nuestro Señor, Él recibió toda la autoridad en los cielos y en la tierra? Cuando Dios, Efesios 1 nos muestra, cuando Dios lo resucitó con su suprema, supereminente grandeza de su poder, Él lo levantó, lo alzó a los cielos y lo hizo sentarse a la diestra de Él. Y Él hoy, nuestro Señor Jesús hoy, está en las regiones celestiales. Sobre, creo que los jóvenes necesitan acompañar estos versículos. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, perdón, Efesios capítulo 1, 19, 20 y 21, versículos 19, 20 y 21, ¿está bien? Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermanos, todo está bajo los pies de Cristo. Entonces Cristo recibió de Dios el Padre toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Por qué Él recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra?
para ser cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia lo dio. Entonces Dios desea que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Esto está en el versículo 9. Y para esto Él dio a Cristo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, Dios necesita, Cristo necesita de la cooperación de la iglesia para poner todas las cosas bajo sus pies. No sé si ustedes percibieron esto. Lo que yo quiero decirles, que los 4 seres vivientes son el mismo Señor Jesús, pero Él necesita de la cooperación de la iglesia. ¿Percibieron esto? Entonces, Dios dio a Cristo a la iglesia, ¿para qué? Para poder Cristo ser la cabeza sobre todas las cosas. Entonces la iglesia necesita cooperar con Cristo para esto. Y primeramente la iglesia necesita ser encabezada por Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces vamos a volver a Mateos 28. Mateos 28. Después que Cristo dijo que toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra, ahí Él manda a la iglesia a ir. Iglesia, no es para estar quietos, no debemos estar quietos, es para ir. Yo tengo los pies de un becerro. Jesús dice, yo tengo los pies de un siervo. En cuanto no termina su servicio, en cuanto no terminen los tiempos, hermanos, nosotros no podemos descansar. Nosotros vamos a servir como Él. Entonces, id. Ahora no es momento de descansar, ahora es momento de ir. Id y haced discípulos a todas las naciones, porque yo ya entregué a vosotros mi autoridad, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, es interesante. Por un lado vemos Efesios 1, que Cristo, después de haber resucitado, Dios con su gran poder lo elevó al cielo. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿No es así? Y Salmos 100, nosotros vemos esto también, que Él está ¿dónde? Salmo 110, versículo 1, ¿no? Salmo 110, versículo 1, dice el Señor ao meu Salmo Senhor, 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces nuestro Señor Jesús hoy está sentado a la diestra de Dios. Pero aquí dice, Él tiene una tarea para cumplir. ¿Cuál es la tarea a cumplir? Mateos 16, 18, ¿cómo dice? 16, versículo 18, ¿cómo dice? Vamos a volver a Mateos. Mateos 16, 18, ¿cómo dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra para edificación, y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Jesús quiere decir que yo lo llamé a ustedes, y los bauticé a ustedes para que sean miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora yo voy a edificar la iglesia. Jesús dijo esto, yo voy a edificar mi iglesia. Esta es mi tarea, yo voy a edificar. Entonces, de los 4 seres vivientes, Cristo está allí, activo, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Cuando la iglesia sea edificada, queridos hermanos, no habrá nada que pueda contra la voluntad de Dios, contra el encabezamiento de Cristo. ¿Ustedes me entienden? Porque por nuestra obediencia, Dios va a juzgar castigar toda desobediencia. Nuestro encabezamiento va a permitir a Cristo darle base a Él para que Él que barra de esta tierra, de este universo, toda desobediencia. Hermanos, entonces, nuestro Señor Jesús está empeñado, no solo, por un lado, está sentado en los cielos, por otro lado, Él está comandando la iglesia en este trabajo de edificación. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación, hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo este que está sentado en los cielos está con nosotros? ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para hacer la voluntad de Dios, para encabezar todas las cosas en Cristo. Este trabajo que Él está haciendo, ¿quién está haciendo este trabajo? Los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, hermanos, son Cristo y más la iglesia que coopera con ella. Marcos 16. Marcos 16. La comisión entonces que Él dio a la iglesia, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo. Quiere decir, hermanos, siempre es ir. Hay un verbo activo aquí. No es para estar sentado, es ir. Id por tanto a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo no voy a leer los versículos siguientes, pero ustedes pueden leer en sus casas. Versículo 19. De hecho, el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él está allí. Pero miren el último versículo como dice, y ellos, saliendo, la iglesia obedeció las recomendaciones de Cristo. Ellos saliendo ¿a dónde? Saliendo a la cama. ¿Fueron al sofá? No. Salieron a las calles. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Hermanos, hoy hay personas que dicen, pero yo estaba en los Estados Unidos. Alguien me vino a decir, ¿puedo orar por usted? Y ahora que estoy en el aeropuerto de Guarulhos y encuentro a ustedes, ¿puedo orar por usted? Ustedes están en todas partes. Realmente, hermanos, ellos predicaron en todas partes. ¿Y quién coopera? Cooperando con ellos, ayudándoles el Señor. Este Señor no está sentado en los cielos, a la diestra del Padre. Pero cuando la iglesia actúa, cuando la iglesia reacciona, bajo el comando de Cristo para hacer la obra de Dios, Cristo desciende. Está con la iglesia para hacer la obra de Dios. Entonces, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales. Aleluya. Por eso que, hermanos, esta es una confirmación, hermanos, de que es lo que está sucediendo en estos días. Tantas señales están sucediendo, cosas sobrenaturales están sucediendo, milagros están sucediendo. Hermanos, es todo por la palabra profética. La palabra de Dios, hermanos. Infelizmente, el hombre no entendió. Principalmente, hermanos, en el tiempo de la iglesia en Tiatira ni había la palabra de Dios. Y en el tiempo de la iglesia en Sardis ya tenía la Biblia abierta en la mano, pero infelizmente la palabra para Sardis son palabras, mensajes lindos para hablarse, son revelaciones para defenderse. Pero no entendieron, hermanos, que toda la palabra de Dios es una palabra de comando.
Él no está conversando meramente con usted para ver si usted encuentra buena esa palabra. Él quiere su aprobación. Si la palabra le ayudó a usted, no, Él no está preocupado con esto. Él, como la cabeza, Cristo como la cabeza, Él está dando la voz de comando para su iglesia, para ejecutar la obra de Dios, cada vez que Él habla. Por eso, hermanos, la palabra profética es una palabra de comando para ejecutar la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios, que es encabezar todas las cosas en Cristo. ¿No es así? Oh, Señor Jesús. Ahí entonces ustedes comienzan a percibir que los 4 seres vivientes, hermanos, es Cristo y la iglesia. Pero no es la totalidad de la iglesia. Hermanos, si usted suma los cristianos contemporáneos a nosotros que están vivos en este instante en la tierra, son millares, millones, ¿no es así? Son millones de cristianos, pero todos están en esta lucha, todos están preocupados sobre el reino, todos están preocupados en predicar el evangelio del reino, no. Por eso, hermanos, el Señor llama a la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Tiatira no está preocupada. Ustedes saben que de las 7 iglesias de Apocalipsis, las 3 primeras ya pasaron en la historia, ¿no es así? Y las 4 últimas aún permanecen en nuestros días hasta la venida del Señor. ¿Sabían eso ustedes? La iglesia en Tiatira continúa contemporánea a nosotros. Va hasta la venida del Señor. La iglesia en Sardis también surgió en el siglo XVI y va a permanecer hasta la venida del Señor. La iglesia en Filadelfia, finalmente el Señor nos llamó como trabajadores de la última hora para traer al Señor de regreso, y también está la iglesia en la Odisea, que tuvieron alguna visión de Filadelfia, sin embargo, se tornaron y tornaron la palabra que ellos recibieron, meran doctrinas, y son orgullosos, creyendo que saben y no saben nada, solo que están muertos, tibios para el Señor. Entonces, de las 4 iglesias, Dios puede contar con quién. Dios necesita contar con la iglesia en Filadelfia. Por eso, hermanos, Dios, en nuestra generación, Él nos llamó para que seamos trabajadores de la última hora. ¿Y quiénes son los trabajadores de la última hora? Dios quiere llamar a los trabajadores de la última hora de la iglesia en Filadelfia para ser parte de ¿qué? De los 4 seres vivientes. Y los 4 seres vivientes están para hacer ¿qué cosa? La obra de Dios. Realizar la obra de Dios. El Señor necesita volver. La segunda venida de Cristo está a las puertas, pero alguien tiene que hacer esta obra. Dios puede contar con quién. Él quiere contar con usted. Por eso, hermanos, Juan vino para llevarnos al cielo, para despertarnos, para ver cuál es el escenario en los cielos. Esto es lo que hablé en San Miguel. ¿Cuál es el escenario en los cielos? El cielo está parado, está quieto. El cielo está apático. El cielo está viviendo otra atmósfera. No está preocupada con la tierra. No. Los cielos están en el ritmo fuerte, muy fuerte. ¿Cómo están los cielos? Ezequiel 1. Vamos a ver. Capítulo 1 de Ezequiel, hermanos, corresponde al encargo de João. Capítulo 1 de Ezequiel, hermanos, corresponde al encargo de Juan. Al final del versículo 1 dice así: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios.
Hermanos, en Ezequiel también hay un cielo abierto. Los cielos se abrieron para que Ezequiel tenga visiones de Dios. Hermanos, llegó la hora de Dios darnos las visiones de Dios en los cielos. Los cielos se abren para usted, se abren para la iglesia en Filadelfia, porque es del interés de Dios que nosotros veamos lo que está sucediendo en los cielos y veamos el ritmo de los cielos, y la tierra necesita andar en el ritmo de los cielos. Versículo 4. Y miré, y aquí que venía del norte un viento tempestuoso. Y usted sabe que el norte es donde está el trono de Dios. Y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de ella un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. La visión que Ezequiel vio en los cielos es un viento tempestuoso. El cielo no está calmo, hermanos. Es un viento tempestuoso que venía de parte del trono de Dios en el tercer cielo, y una gran nube. En esta nube, hermanos, no es una nube oscura, o es una nube con fuego, una nube envolvente. Es una nube como nube de fuego. Nube de fuego. Usted vio aquellos ráfagas de fuego. Esta nube está en plena actividad con el fuego con plena actividad, y el brillo de fuego alrededor de ella, y en medio de esto algo como refulgente, que parecía bronce refulgente. Este metal brillante, hermanos, es electrón. El electrón está cargadísimo de energía, cargado de energía. Entonces, hermanos, los cielos están listos, los cielos están en un ritmo frenético, y en medio de esta nube salían semejanza de 4 seres vivientes, cuya apariencia era esta. Tenían la semejanza de hombre, cada uno. ¿Qué? Tenían 4 rostros, Yo ya leí esto, hermanos. Versículo 13. El aspecto de los seres vivientes eran como carbones de fuego encendidos, como hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandeciente, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Hermanos, este es el escenario en el cielo, y el escenario que está en plena actividad, máxima actividad. Solo que, hermanos, durante 19 a 20 siglos, aquí en la tierra, no vio lo que sucedió en los cielos. La tierra vivió, en términos de iglesia, en otro ritmo, casi parando. En el tiempo de la iglesia en Filadelfia, prácticamente, la iglesia en Tiatira, prácticamente parado. ¿No es así? Y en la iglesia en Sardis, ¿volvió alguna actividad? Había una línea dorada de la gracia de Dios. Algunos promovían alguna actividad de los 4 seres vivientes, pero prácticamente parados. Pero, hermanos, gracias a Dios, llegó la hora de la aurora. La aurora llegó, descendió, vinieron las gotas del rocío, aparecieron los adolescentes, los jóvenes, preadolescentes y niños. Hermanos, el Señor hizo caer de los cielos, de la nada, hermanos, en todo lugar. ¿Cuántas casas adolescentes ya tenemos, amigo? Hasta ayer, 114 casas de adolescentes. Cada semana están sucediendo, apareciendo algunas más. Una de las más recientes es San José de los Campos. ¿Dónde está Saulo? Ahí está. Saulo me dijo recién. Fue en la segunda reunión de ellos. Usted dijo, ¿cuántos adolescentes estaban allí, Saulo? Ana, fala por ele que ele está rouco.
Ana, hable por él porque él está ronco. En la segunda reunión, 30 adolescentes. Habían pocos adolescentes, pero él me dijo, tenía muchos, por primera vez, muchos adolescentes estaban por primera vez. Hermanos, esto es un milagro. Yo estoy hablando de un caso. Piensen en estos 114 casi adolescentes toda la semana, viniendo personas nuevas. ¿Qué está sucediendo? Estos adolescentes están moviendo los troncos. Están obligando a estos adolescentes, a los padres, a entrar en el ritmo de los 4 seres vivientes. Estos adolescentes están diciendo, Padre, ¿no vamos a la reunión hoy? Padre, vamos a hacer inmersión en la palabra. Padre, vamos a hacer transcripción. Vamos a hacer grito de guerra. Hermanos, estos adolescentes están conmoviendo a las familias y cada día nuevas cosas están sucediendo. ¿Quién hizo este trabajo? El Espíritu hizo este trabajo. ¿Sabe lo que el Señor está queriendo hablar con nosotros? Ya que está difícil que yo mueva los troncos. Está difícil de que yo conmueva a los adultos. Están con muchas cosas en las cabezas. No tienen la simplicidad de un adolescente. Yo voy a trabajar en los adolescentes y voy a conmover a los troncos. Yo quiero aumentar el ritmo en la tierra. Y el Señor usó a los adolescentes para conmovernos, para movernos. Nosotros que estuvimos tanto tiempo parados, los pies, ya no más pies de mozos, quedamos mucho tiempo sentados en sofá, en 4 paredes, en nuestra vida convencional de la iglesia. Perdimos hasta juego de cintura, no tenemos ni cintura más, ¿no es así, Amir? Perdimos la flexibilidad. Y ahora estamos teniendo que saltar un poco, ¿no es así? Hermanos, los adolescentes están ayudándonos a imprimir aquí en la tierra el ritmo de los cielos. Los cielos están en plena actividad, llenos de fuego, relámpagos, voces, truenos, fuego corriendo, resplandeciente por todos lados. Y nosotros allí parados. La vida de iglesia convencional, tradicional. Y algunos creen que eso es bueno. No quiere salir de aquella vida de iglesia convencional. Hermanos, la tierra necesita acompañar el ritmo de los cielos. Zigzagueando. ¿Por qué zigzagueando, hermanos? Ya expliqué varias veces esto. Porque, hermanos, en los cielos está lleno de energía, lleno de fuego. Es un electrón listo para descargar de la energía, hermanos. Pero, infelizmente, este mundo yace en el maligno. Las personas de este mundo están esclavizadas bajo el imperio de las tinieblas. Todos están apáticos, la vida sin sabor, desesperadas, aún hasta de su propia vida, quieren quitarse la vida. Esta es la situación que encontramos en la tierra, lejos de Dios, no quieren saber de Dios. Entonces es como el aire alrededor de aquella nube llena de energía. Es una atmósfera que totalmente aislante. No está para recibir la descarga eléctrica celestial. Entonces, solo que el Señor hoy necesita de 4 seres vivientes bien cargados de energía. Porque si nosotros estamos bien cargados de energía, nosotros somos capaces, hermanos, de conmover esta atmósfera alrededor aislante. Si usted queda frío,
Usted dice predicar el Evangelio para una persona. Yo no estoy interesado. Pero si usted está cargado de energía, hecho la inmersión en la palabra, grito de guerra, lleno del Espíritu, ahí usted llega a una persona, ¿puede orar por usted? La persona ya lleva ¿qué? Lleva una descarga. Lleva una descarga. Pero si usted aborda a una persona que no está interesada, no hay problema. Haga un zigzag. Haga un zigzag. Esta persona no está interesada, vamos a otra. Esta otra va a estar interesada. Entonces, por eso que los 4 seres vivientes, hermanos, zigzagueaban. No todos están preparados para recibir, pero hay los que están preparados. Oh, Señor Jesús. Apocalipsis 4. Ya hablé. Una puerta abierta en los cielos. Sube aquí. ¿Qué Juan vio cuando subió en los cielos? Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hermanos, ¿cuál es la primera visión que usted ve cuando es llevado al cielo? Usted necesita ver que en el cielo hay un trono, y en el trono no está vacío. El poder no está vacío. Hay alguien sentado allí. Entonces, hermanos, en este universo hay alguien gobernando. ¿Quién es quien gobierna este universo? Nuestro Dios con su Hijo, Jesucristo, como Cordero. El Cordero está sentado a la diestra de Dios. Hermanos, este es el gobierno que nosotros encontramos en los cielos. Por eso, hermanos, toda la palabra que viene de Él es una palabra para gobernar, una palabra de orden, una palabra de comando. Hermanos, tenga esto en mente. ¿Saben por qué? Por la influencia de Sardis, nosotros los cristianos estamos muy acostumbrados a querer una buena doctrina, oír un buen mensaje, un mensaje dulce, para alegrarme un poco el corazón, para quitarme el espíritu abatido, escuchar una palabra de conforto, porque en el trono hay alguien sentado, y del trono sale ¿qué? El trono sirve para ¿qué? Para comandar, dar órdenes. Hermanos, la palabra de Dios es una orden para los 4 seres vivientes, que ellos ejecuten esa orden. Nosotros estamos en la tierra para ejecutar la orden de Dios. No hay tiempo para perder. Nuestros pies tienen que ser pies de becerro. No debemos sentarnos, no podemos descansar. Vamos a caminar, vamos a las calles, predicar el Evangelio, encontrar personas, cuidar de las personas, edificar la iglesia. Hermanos, este es nuestro trabajo. Por eso, hermanos, en el cielo hay alguien sentado, hay un trono, alguien sentado, y este que está sentado y el aspecto del que estaba sentado es semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto de esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos. Hay autoridades que ayudan a Dios a administrar este universo. Y en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Hermanos, del trono no salen meramente voces suaves. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Y delante del trueno ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hermanos, Dios tiene prisa. Tenemos que tener este mismo interés de urgencia. Aquí en la tierra está todo en desorden. El Satanás acabó con este mundo, lleno de muerte, rebeldía y desobediencia. Hermanos, tenemos que predicar el Evangelio del Reino. Por eso, hermanos, predicar el Evangelio del Reino no es de esa manera tradicional, convencional.
Nosotros no conmovemos a nadie. Nosotros, hermanos, necesitamos tener la urgencia de las 7 antorchas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Es esto que yo quería dar introducción en este mensaje. Necesitamos ver que en los cielos hay urgencia. Los cielos están en plena actividad. En los cielos está que, como nuestro Señor Jesús, arden en su corazón terminar su responsabilidad con la cooperación de la iglesia. Hoy Él no está aquí físicamente, pero Él está aquí como el Espíritu. Nuestro Señor Jesús está aquí con nosotros como el Espíritu, como el otro Consolador, como el Espíritu de verdad. Él está aquí, hermanos, cooperando con nosotros para que estos 4 seres vivientes hagan la voluntad de Dios bajo el comando del Señor. Entonces yo voy a volver a Juan capítulo 1. Vamos a volver allí. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, era la palabra. Este principio es en la eternidad pasada. Ya dije, es diferente de Génesis 1:1. Aquel principio es el principio del tiempo. Es el principio de la creación cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. Y este tiempo solo va a terminar, ya dije esto en el mensaje pasado, solo va a terminar cuando la voluntad de Dios sea hecha, cuando llegue que la iglesia coopere con Dios, cierre esta era presente, la era de la iglesia, y los vencedores serán arrebatados hasta el trono de Dios. Ahí vendrá la gran tribulación, y al final de la gran tribulación, los vencedores vendrán en la parousia de Cristo, en la venida de Cristo. Nosotros vamos a participar de la última batalla donde nosotros vamos a derrotar al anticristo y sus ejércitos. Vamos a lanzar a todos al lago de fuego, barrer toda desobediencia, y nosotros vamos a ayudar a aprisionar a Satanás. Y ahí va a comenzar la era del reino milenar, 1000 años, en que Cristo va a gobernar, de hecho, reinar el reino del Hijo de Dios. Solo que al final del milenio, aún Satanás será suelto, a él le será permitido provocar la última rebelión para Dios, limpiar todo de este universo. Y estos rebeldes junto con Satanás serán al final del milenio lanzados para el lago de fuego definitivamente. Y ahí entonces también será lanzado ¿qué? Lanzada la muerte, al lago de fuego también será lanzado el infierno o el Hades para el lago de fuego. Ahí, queridos hermanos, al final del milenio, después de haber hecho esto, no habrá nada más que no esté encabezado por Cristo. Toda desobediencia estará en el lago de fuego. Ahí entonces, ¿qué sucede? Yo ya hablé esto en 1 Corintios 15. Cristo entonces entregará el reino a Dios el Padre. Y Dios el Padre va a recibir este reino. Ya no habrá más ninguna desobediencia, todo está bajo el encabezar de Cristo. Entonces Dios recibirá su reino y terminará el tiempo, no habrá más tiempo, comenzará la eternidad futura, y cuando Dios, el Padre, reciba el reino para sí, hasta que Cristo se sujetará a Dios, y Dios será todo en todos, para todos siempre. Es así lo que va a suceder. Entonces, en el principio era la palabra. La eternidad pasada, Cristo era la palabra. Hermanos, ¿por qué Cristo era la palabra? Porque Dios, aún antes de haber creado todas las cosas, Él puso en su mente: yo voy a crear al hombre. El hombre va a hacer mi voluntad. De entre todas las criaturas, yo voy a crear al hombre. El hombre va a hacer mi voluntad. Yo,
Necesito comunicarme con el hombre. Por eso, Cristo, el segundo de la Trinidad, el Hijo, es la palabra. El Hijo es el medio de comunicación de Dios para con el hombre que Él iba a crear. Tal es así que Dios, cuando creó al hombre, el hombre es la única criatura de toda la creación que se comunica por la palabra. ¿Ustedes percibieron esto? El perro de su casa no tiene un lenguaje en palabras. No tiene el alfabeto, no tiene palabras, frases. Tiene su ladrido, su expresión. Pero la única criatura que se comunica con palabras es el hombre. Entonces el hombre es el medio de comunicación. Perdón. La palabra es el medio de comunicación para transmitirse una idea y transmitirse los pensamientos, ¿no es así? Entonces, ¿cómo yo me comunico con ustedes? A través de la palabra. Y a través de la palabra yo comunico con ustedes. Yo transmito mi idea, transmito mis pensamientos. Y así que Dios quiere comunicarse con el hombre, transmitir su idea, transmitir sus pensamientos, ¿no es así? Por eso Cristo es la palabra. Ahí ya nos muestra que Dios es un Dios que quiere comunicarse con el hombre. Pero hay una gran diferencia entre la palabra como medio de comunicación entre los hombres y la palabra para que Dios se comunique con el hombre. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién sabe? La gran diferencia es que esta palabra que yo estoy hablando con ustedes son palabras como instrumento. Y esta palabra que estoy hablando con ustedes no soy yo. ¿No es así? La palabra que usted lee en el periódico de hoy, cuando usted lee el periódico, la palabra es solo instrumentos para transmitir una idea, ¿no es así? Pero la palabra para Dios es Cristo. Entonces, cuando la palabra llega hasta usted, no solo comunica la idea de Dios, comunica al mismo Cristo, al propio Cristo. El propio Cristo llega a usted, como el Dios llega hasta usted. Entonces, Dios no solo a través de la palabra transmite una idea, transmite una información, no. Dios quiere transmitir a Él mismo. Por eso, hermanos, la palabra profética es tan diferente de otras palabras, porque la palabra profética transmite en la orden de Dios y transmite al mismo Dios. Por eso, hermanos, la inmersión en la palabra es totalmente diferente de usted hacer lo mismo con la palabra de un periódico. La palabra del periódico no transmite a Dios, pero la palabra profética a través de la inmersión transmite a Dios para dentro de usted. Por eso, hermanos, nuestros adolescentes, si usted conversa con uno de ellos que está haciendo inmersión, están durmiendo con Dios, despertándose con Dios, haciendo transcripción de la palabra, están inmersos en la palabra. A pesar de ellos están en las escuelas, ellos están sacando las mejores notas, porque la inmersión en la palabra está ayudándoles a ellos a hacer interpretación de texto mejor que los otros, abriendo sus cabezas para entender las materias. Y ellos están haciendo esto que muchas veces muchos adultos no hacen. Si usted conversa con cualquiera de uno de ellos, hable un poco de la Biblia, hable un poco de conocimiento, usted va a percibir que aún está lejos de usted. Usted conoce más que ellos, pero crea, de aquí a algunos años, él puede estar delante suyo, en su delantera, porque no solo ellos reciben palabra como doctrina, como conocimiento, ellos están dejando la palabra ser inculcada en ellos. El mismo Dios está agregado en ellos cada día. Cristo está creciendo en ellos, de grano en grano. De grano en grano, la gallina llena su estómago. Es la disputa de la liebre y la tortuga. Usted es una liebre. Usted lo desprecia, como en Deuteronomio 1. Ellos no disciernen ni el bien ni el mal. No disciernen ni la mano derecha ni su izquierda. Están lejos de mí.
Pero deje pasar un tiempo más. Esta tortuguita, yendo despacio siempre, inmersión en la palabra, transcripción, predicación del Evangelio. Cristo está habitando en el corazón de ellos, está tomando cuenta de sus mentes, de su emoción, de su voluntad. La palabra de Cristo está habitando ricamente en ellos. De aquí a poco, ellos van a estar con mucho más realidad espiritual que usted. ¿Crea en esto o no? Por eso es el momento que nosotros, los adultos, aumentemos el ritmo. Vamos a hacer inmersión en la palabra. Vamos también a inculcar la palabra en nuestro corazón. Esto va a cambiar su matrimonio, va a cambiar su familia, va a cambiar su trabajo. Oh Señor Jesús. La palabra estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. Existe la palabra y existía Dios. Entonces el Padre y el Hijo coexistían en la eternidad pasada. Solo con una frase, en el principio era la palabra. Quiere decir, la palabra ya existía en la eternidad. Y la segunda frase, la palabra estaba con Dios. Ya dice tantas cosas. La palabra estaba con Dios. Dice que el Padre y el Hijo coexistían desde la eternidad para la eternidad. ¿Ustedes entienden o no? Los dos existen al mismo tiempo. Y la tercera frase, y la palabra era Dios. Ahí queda más difícil que el hombre entienda. Ellos coexisten, ¿son dos o son uno? Entonces, la palabra era Dios. Oh, Señor Jesús. Ahora sí, yo voy a explicarles a ustedes la coinherencia. Dios es Dios. El Padre y el Hijo coexisten desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, durante toda la eternidad. ¿No es así? Coexistentes. Pero también ellos están uno dentro del otro. ¿Cómo explica esto? ¿Cómo usted entiende esto? Uno es el otro. Uno está en el otro. Uno vive en el otro. ¿Cómo puede ser algo así? Romanos 8. Romanos 8. Versículo 9 dice así: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8 aquí habla que el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿no es así? El Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Y cuál es la próxima frase? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora tenemos entonces el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Pero, ¿nosotros tenemos el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo? Ambos. Vamos a seguir. Pero si Cristo está en vosotros, es el Hijo de Dios está en nosotros, el Espíritu de Cristo está en nosotros y Cristo está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Ahí el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿es el Espíritu de Dios que habita en nosotros? ¿El Espíritu de Cristo que habita en nosotros? ¿O es Cristo que habita en nosotros? ¿O es el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos que habita en nosotros? ¿Quién habita en nosotros? Al final del versículo 11, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Habita en nosotros. Ahí quedamos confusos. ¿Quién habita en nosotros?
Voy a decirle algo a ustedes. Cuando yo era joven, al comienzo aún del comienzo de la vida de la iglesia aquí en Brasil, vinieron algunas difamaciones contra la iglesia que vinieron de los Estados Unidos y llegaron al Brasil. Y aquí en Brasil montaron un instituto para hablar de las herejías y querían incluirnos como una herejía. Ahí yo busqué reunirme con 2 directores de ese instituto, 2 directores. Yo percibí, ellos tenían la idea del triteísmo, conceptos de 3 dioses separados, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces yo les pregunté a ellos, ustedes que recibieron al Señor Jesús, ustedes creyeron al Señor Jesús, ustedes creen que quien está en ustedes, quien habita en ustedes, ¿es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ahí ellos, un poco constreñidos, dijeron, no, es evidente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, representante de Dios está en nosotros. Yo les dije, entonces me diga solo sí y no, respóndame. ¿Cristo está en usted o no? No, es el Espíritu Santo que representa a Cristo está en nosotros. No, entonces Cristo no está en usted, Cristo no habita en usted. No, no es esto que quiero decir, el Espíritu Santo. Hermanos, es una confusión, una confusión. ¿Quién habita en usted? Dios está en usted. A través de Cristo y por medio del Espíritu está en usted. Deuteronomio 8. Yo muestro siempre a ustedes aquella ilustración. Yo les pedí que proyecten, no sé si los tienen aquí. Allí nos muestra en esa proyección que la riqueza de la buena tierra, que indica la riqueza de Dios por medio de Cristo, la riqueza de la tierra son las aguas. Cuando usted va a comprar una tierra seca, no hay agua cerca, la tierra es mala, ¿no es así? La tierra tiene que tener agua, y la riqueza de la buena tierra de Canaán es que tiene manantiales profundos. Pero este manantial profundo, que no tiene ninguna comunicación con la superficie de la tierra, no tiene mucho sentido, a no ser que usted pague a alguien que para hacer un pozo artesiano. Pero gracias a Dios que en esta buena tierra no solo tenemos el manantial profundo, nosotros tenemos ¿qué? La fuente. ¿Qué es una fuente? Es la comunicación del manantial profundo hasta la superficie, de donde fluye agua. Entonces, esto aquí es una fuente. Y no solo tenemos la fuente, tiene arroyos de agua, ríos que corren después de esto. Entonces, el manantial es como el Padre. La fuente es como el Hijo, que es la palabra, que es la comunicación de la tierra. Y los arroyos es el Espíritu. ¿Ustedes me entienden? Dios es 3 para poder llegar hasta nosotros, alcanzarnos, para poder Él fluir como el agua hasta nosotros. Ahí usted va a preguntarme, ¿quién está en usted? ¿Quién está en usted? Del manantial, la fuente y del arroyo. ¿Quién está en usted? Usted tiene que decir, el agua está en mí. Este agua que está en el manantial es la misma agua que está en la fuente. Es la misma agua que está en el río. Y esta misma agua está en mí. Entonces, este Dios único está en mí.
¿Y por qué hay esta distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu? Es justamente para que Dios, como el agua, pueda llegar hasta usted. Usted imagínese, si no tuviese el Hijo, el Padre jamás se comunicaría con el hombre. ¿No es así? El Hijo es la palabra, y Él es la palabra que se hizo carne. Vino hasta aquí en la tierra, abrió el camino para el hombre, que lo reciba. Solo que quien vivió 2000 años atrás en el tiempo de Jesús en Palestina, acompañando a Jesús, vio. Pero quien no nació allí, perdió esta historia. No, esta fuente continúa fluyendo. El agua con que Jesús se tornó el Espíritu. Porque Jesús se tornó el Espíritu. Por eso, hermanos, ¿quién está en usted? Dios. ¿Quién está en mí? Cristo está en mí. Su Espíritu está en mí. El Dios triuno está en mí. Entonces, cuando usted ora, saben, los cristianos en general tienen esta dificultad. Yo debo orar al Padre, al Hijo o al Espíritu. Si yo oro al Espíritu, el Padre puede quedar celoso. Si yo oro por el Hijo, ¿será que estoy en lo correcto? Hermanos, Dios es uno solo. Entonces, Él tiene la cuestión de coexistencia y tiene la cuestión de coinherencia. Está uno dentro del otro. Juan 17. Oh, Señor Jesús. Vamos a ver primero Juan 14. Juan 14. Ah, Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Hablé esto ayer en San Miguel. Los discípulos estaban tristes porque Jesús estaba partiendo. La muerte de Él estaba llegando cerca, estaba cerca. Jesús entonces los consolaba y les decía, no estén tristes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, hay muchos cristianos que interpretan este versículo que Jesús fue al cielo a prepararnos un lugar a nosotros. ¿Cuál es el lugar? Está construyendo, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, Él está construyendo varias casas para nosotros. No es bueno en la oración que usted pida al Señor que usted quiere una casa con cuántos cuartos, con piscina. Entonces, por eso viene aquel concepto de mansión celestial. Jesús está preparando mansiones celestiales para nosotros. Pero la morada aquí no es esto. Y cuando yo fuere y prepararé el lugar, volveré y os tomaré a mí mismo. Jesús en carne no tenía cómo recibir a los discípulos a Él mismo. No tiene cómo recibir a los discípulos dentro de Dios. Pero cuando Él fuere y volvería, Él sería capaz de recibirlo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, estéis vosotros también. Este es el lugar que Jesús quiere preparar para los discípulos. ¿Qué lugar es esto? Es para llevar a los discípulos para donde Jesús estaba. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en Dios. Solo que no había condiciones aún de transferir a los discípulos que estaban del lado de afuera para dentro de Dios. No había. Entonces Jesús tenía que morir primero. Tenía que realizar la redención por el hombre, el perdón de los pecados, y tenía que fluir vida saliendo de su lado, sangre y agua, sangre para la redención y agua para construir la vida de Dios, para engendrar. Somos regenerados por el Espíritu, del Espíritu. Hermanos, ¿para qué? Para que nosotros podamos en el Espíritu ser colocados por medio de Cristo en Dios. Esta es la morada.
No es la mansión celestial. Dios quiere que usted more en Dios. Solo que siempre en Cristo. Por eso usted ve en la Biblia, siempre Cristo, en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros hombres, nuestra relación con Dios es siempre por medio de Cristo. ¿Sabían esto? Nunca nosotros directamente con Dios, aunque Cristo sea Dios, pero todo es por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo. Ahí entonces viene y preguntaron, ¿y vosotros sabéis el camino y para dónde yo voy? Ahí dijo Tomás, Señor, no sabemos para dónde vas, ¿cómo sabremos el camino? Respondiendo Jesús, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie que viene al Padre sino por mí. Yo voy a llevar a los cielos a un Padre. Yo soy el camino para llevar a ustedes al Padre. ¿Y cuál es el camino que voy a abrir? Es mi muerte y resurrección. ¿Está bien? Si me hubieses conocido, conocerías también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y le dijo, Señor, Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Dónde está el Padre? Ahí le dijo Jesús, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ustedes entienden esta coinherencia? El Padre y el Hijo son uno. El Padre nadie lo vio, pero quien ve al Hijo ve al Padre. ¿No crees? Miren el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí? La coinherencia. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Uno habita dentro del otro. Esto físicamente es imposible, pero Dios es espíritu. El Padre y el Hijo son uno, porque uno habita dentro del otro. Creedme que estoy en el Padre y el Padre en mí, creedme al menos por mis obras. En verdad os digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y otras mayores que hará, porque yo voy al Padre. Y ustedes van a hacer cosas mayores, yo voy al Padre y voy a llevarles allá. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Si me amares, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí entra el Espíritu. Hablamos del Padre, del Hijo, ahora entra el papel del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús físicamente no tenía cómo estar para siempre con los discípulos, pero Él en espíritu, Él conseguiría estar para siempre con nosotros. Él está aquí. Jesús está aquí en forma de espíritu. Él está aquí. ¿Y quién es este otro consolador que Jesús mandó para estar siempre con nosotros, que el Padre mandó para estar siempre con nosotros? Es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad significa el Espíritu de realidad. Y el Espíritu es quien nos lleva a la realidad, quitándonos de la mentira, de la falsedad de las cosas vacías. Quiere llenarnos con Dios, con Cristo. Él tiene este trabajo de llevarnos, de llenarnos de toda realidad. Entonces el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve, el mundo no le ve a este Espíritu, ni lo conoce. Pero es interesante, pero vosotros le conocéis, dice, pero el Espíritu. Los discípulos deben decir, ¿cómo lo conocemos? Nosotros no le conocemos al otro Consolador. No conocemos al Espíritu de la verdad. ¿Cómo le conocemos? Ahí él explica, porque Él habita con vosotros. ¿Quién habitaba con ellos? Aquí. Ustedes adolescentes, ustedes están viendo el verbo aquí. ¿En qué tiempo?
Él habita. El habita está en presente del indicativo. ¿Olvidaron eso, la conjugación de verbos? Necesitan estudiar un poco de gramática, es tan básico eso. Presente del indicativo. Amir, perdió esa aula también, esa clase. Aquí habla, porque Él habita. Presente, en el presente. Jesús no estaba allí con ellos. Él habita con vosotros y estará en vosotros. En el futuro, este que habita con ustedes, que es Jesús, va a estar en ustedes. ¿Entienden? Entonces, quien ve a Jesús, ve al Padre. Jesús estaba en el Padre estaba en Jesús, y ahora este Jesús habitaba con los discípulos. Cuando Él vuelva en forma del Espíritu, ¿qué? Él estará en los discípulos. ¿Y quién estará en los discípulos? Es Jesús. Entonces el Padre está en el Hijo está en el Padre, y el Hijo está en el Espíritu, y el Espíritu es el Hijo. ¿Ustedes entienden? Uno está dentro del otro. Oh, Señor Jesús. Ahí el versículo 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces el deseo de Dios, hermanos, es también colocar al hombre en Él. No solo al Padre en el Hijo en el Padre, y el Hijo está en el Espíritu. Ahora Él quiere colocar a nosotros en Él. A través de Él en el Padre también. Oh, Señor Jesús. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Él quiere morar en nosotros. Vamos a Juan 17. Oh, Señor Jesús. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Padre y el Hijo son uno, y Dios desea hacernos uno, pero no uno forzado. No es uno solo de amistad para comer pizza junto. Esta unidad Dios desea colocarnos dentro de la unidad del Dios triuno. Unidad divina, orgánica. Vamos más adelante. Juan 17 aún. Oh, Señor Jesús. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de venir a creer en mí por la palabra de ellos, que somos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿Ustedes me acompañan o no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Hermanos, al final de todo, la gloria de Dios va, ¿cómo vamos a decir? Va a complementar este trabajo de unidad. Cuando nosotros somos glorificados, hermanos, ¿cómo se dice? Es la cereza del pastel. Va a terminar todo el trabajo que el Señor está haciendo con nosotros. Yo les he transmitido la gloria que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, Jesús Cristo en nosotros, y tú en mí, el Padre en el Hijo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. ¿Dónde están? En el Padre. Donde yo estoy, ellos también están los que tú me diste, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Yo no hablé nada de lo que había preparado. Yo voy a terminar más temprano hoy. Juan capítulo 1, versículo 2. Él, la palabra, estaba en el principio con Dios. La palabra, en el principio era la palabra estaba con Dios, coexistencia, la palabra era Dios, coinherencia, y Él estaba en el principio con Dios. Entonces, todas las cosas fueron hechas por intermedio de Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho se hizo. Por eso, hermanos, cuando Dios habló en Génesis 1 y dijo, sea la luz, basta que Dios abra su boca, la palabra salió y creó, y hizo la obra. Entonces, Dios abre la boca, la palabra que sale es Cristo, y la obra es ejecutada, la obra es hecha. Hermanos, hoy, de la misma manera, cuando nosotros hacemos inmersión en la palabra, esta palabra que salió de la boca de Dios viene hasta nosotros, es para que nosotros inculquemos el propio Cristo en nuestro corazón, y esta palabra tiene el poder en transformarnos a todos. No menosprecie a estos adolescentes y preadolescentes y niños que están haciendo la inmersión en la palabra. Ellos están haciendo esto de una manera bien seria. Cristo va creciendo en ellos, porque esta palabra trae el mismo Cristo. Cristo va poco a poco, va a pasar a habitar más en el corazón de ellos. Esto va a madurarlos a ellos. De aquí a poco, ellos van a ser muy útiles en la obra de Dios, dentro de los 4 seres vivientes, para ejecutar la obra de Dios. Es de esto que Dios necesita para traer que la venida del Señor. Nosotros estamos aquí, hermanos, tan solamente para esto. La iglesia en Filadelfia es para hacer la voluntad del Señor, imprimir el ritmo del cielo aquí en la tierra. Nosotros somos llamados en la última hora para ser los trabajadores de la última hora. Es justamente esto, hermanos, para imprimir el reino de los cielos aquí en la tierra. Durante siglos, Dios no tuvo, el hombre, después de Juan, no tuvo su iglesia siendo llevada a los cielos para ver este escenario en los cielos y para imprimir este ritmo en la tierra, pero gracias a Dios en el final de los tiempos, yo creo que nosotros estamos al final de los tiempos. Dios está consiguiendo con que su iglesia en Filadelfia coopere con Él como los 4 seres vivientes. Estamos también, hermanos, cada vez más acelerando el ritmo, y este ritmo de los cielos, hermanos, va cada vez más a ejecutar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Si usted aún no consigue acompañar el ritmo, pida al Señor, me dé la misma sensibilidad, la simplicidad de estos adolescentes. Me dé, Señor, también su obediencia. Yo también quiero entrar en este ritmo, quiero acompañar este ritmo. Yo también quiero participar de la obra de Dios aquí en la tierra. No quiero quedar lejos. Esta oración será atendida. El Señor va a envolver a todos en la iglesia para hacer la voluntad de Dios y traer al Señor de regreso. Jesús es el Señor.